Ok, vamos a comenzar con nuestra predicación del día de hoy. Jesús, la vid verdadera, basado en Juan 15. Vamos a leer del versículo 1 al 17 y en lo que encuentran sus Biblias, esta porción vamos a orar. Juan 15 del 1 al 17. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias porque nos das la oportunidad de venir a congregarnos todos en familia y exaltar tu nombre, Señor. A rendirte, Señor, toda honra, alabanza, adoración a ti, al único digno y santo de recibirla, Señor. Que esta palabra que vamos a escuchar pueda transformar nuestras vidas y nuestros corazones, y los que ya han nacido de nuevo, que puedan permanecer en ti, Señor, que puedan estar siempre contigo, así como la vid da los pámpanos y el fruto, Señor, así que nosotros podamos permanecer siempre pegados a ti, Señor. Aléjanos de toda maldad, de todo pecado, de toda concupiscencia, y ayúdanos a recibir esta tarde tu palabra. Que no sean mis palabras ni mis ideas, sino que seas tú, Señor. Yo reconozco que soy torpe de palabra, pero, Señor, en ti confío porque tú eres el que haces la obra. En el nombre que sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, y aquí la forma en la que leemos las Escrituras es la siguiente. También, como veo muchos nuevos, nosotros somos la Iglesia Bautista Reformada Fundamentalista Solideo Gloria. Y nosotros, nuestra labor y nuestro trabajo es proclamar las buenas nuevas de salvación. Lo hacemos mediante la lectura únicamente de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no es de interpretación personal, sino ella misma es la que se interpreta. Entonces aquí nos dedicamos a estudiarla. Tenemos también nuestros estudios bíblicos, tenemos ayuno, oración y todo lo que el Señor nos ha mandado. Yo leo un versículo y ustedes leen el siguiente. Y la palabra de Dios dice así: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Ustedes el 2? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ok, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se caerá, y lo recogen, y lo echan fuego, y arden. Ya me perdí yo. ¿7? Ok, perdón. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para todo lo que diréis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ok, ahora vamos todos juntos el 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Ahora sí, tomamos asiento. Les recomiendo también que sería bueno traer un cuaderno para tomar nota. Así nosotros podemos estar. ¿Sí? ¿Escuchan bien hasta allá atrás? ¿Sí? Ok. Sí. Está aquí chiquito y el micrófono, pues no. Sí, me gusta más a grito pelón como Juan el Bautista. Ok. Contexto histórico.
La autoría de este relato del Evangelio se atribuye al apóstol Juan, tanto por las evidencias internas como externas. Fue escrito en Asia Menor, tal vez en Éfeso, a finales del siglo I, más o menos en el año 85 después de Cristo. El nombre de Juan se deriva del hebreo y arameo Yohanan, que significa Dios ha favorecido o Dios es compasivo. En griego, Ioannes. Era hijo de Zebedeo y Salomé y primo del Señor Jesús. Él y su hermano Jacobo dejaron su oficio de pescadores para seguir a Jesucristo y ambos fueron designados apóstoles. El Señor nos amonesta severamente por su impetuosidad y protagonismo y hasta les pone el sobrenombre de hijos del trueno. Pero una vez que la gracia hizo su efecto en ellos, se tornaron sensibles y profundos espiritualmente. Juan hasta se recostaba en el pecho de Jesús y debido al especial afecto que él había cobrado. A Juan se le atribuyen 5 libros del Nuevo Testamento, el cuarto evangelio, 3 epístolas y el último libro que es el Apocalipsis. Estuvo exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y por testificar a Jesucristo. El evangelio de Juan contiene pasajes sin paralelo con los otros evangelios y los pasajes similares son presentados de forma muy diferente respecto al lenguaje y giros con que predica el Señor Jesús, así como los lugares de su ministerio. El objetivo del relato de Juan se centra en declarar el testimonio que Jesús dio a sí mismo como Hijo de Dios encarnado y como el Salvador es el Salvador del mundo. Exalta la deidad del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo. Narra el testimonio de Juan el Bautista acerca del Cordero de Dios y el testimonio de Jesús. Respecto a sí mismo, revelándose no solo como el Hijo del Hombre, sino también como el Hijo de Dios. Él revela a Dios y enfatiza el mensaje de vida eterna y abundante, quienes lo reconozcan como tal. Nos habla ampliamente de las revelaciones de la deidad del Señor, el verbo o palabra de Dios, de la necesidad del nuevo nacimiento o regeneración, del sacrificio del Cordero, la eternidad y preexistencia de Jesús, su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, su perfecta sabiduría y su santidad única y absoluta. Se diferencia con los otros 3 relatos del Evangelio, aquellos que nos revelan las obras del Señor, lo que Él hizo, y este nos revela la persona de Jesucristo, quien es Él. Jesús presenta al Padre que lo envió y al Espíritu Santo que Él enviará como consolador. Muestra milagros de diversas índoles, así como parábolas ilustrativas de su persona. Nos habla de su muerte como el Cordero de Dios, sacrificado precisamente durante la celebración de la Pascua, y su resurrección y ascensión al Padre. Los otros 3 evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas, se le denominan esos 3 evangelios están más enfocados a la parte de los hechos que hizo Jesús. De hecho, Mateo se llaman sinópticos, son 3 puntos de vista diferentes de un mismo evento. Mateo y Marcos sí fueron testigos presenciales. Lucas se dedicó a estudiar en esa misma época todos los hechos de Jesús y los dejó en su evangelio. Pero Juan se fue a la parte espiritual y al mensaje, a la parte medular del mensaje del evangelio, que es el amor. Dios es amor, como lo dice en primera de Juan 4, ahí hay un apartado especial del amor. Entonces él es el que se va más hacia la parte espiritual. En esta parábola vamos a encontrar que es una metáfora extensa, de la vida de la vid y los pámpanos. Jesús estableció los principios de la vida cristiana. Jesús empleó imágenes propias de la vida agrícola de su tiempo, es decir, vides y cosechas de uvas. En el Antiguo Testamento la vid se usaba con frecuencia como un símbolo de Israel. Los mensajes que daba Jesús los daba en el campo, a veces en un lugar semidesértico. Rara vez se paraba en las sinagogas, sino más bien era para las plazas, abajo de un árbol, en una barca, etc. Entonces este mensaje que iba dirigido a la gente del campo, a la gente de la ciudad, a los campesinos, a los agricultores, a los pescadores. Entonces él trataba de hacer estas metáforas, parábolas, para que pudieran entender mejor. Hay una parábola, no la voy a leer por cuestión de tiempo, que es la parábola de la viña de Isaías 5, del 1 al 7. Esta parábola habla de que el pueblo de Israel, en
la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era el pueblo escogido por Dios y que Dios había querido que ellos dieran fruto. Todos en alguna ocasión hemos comido uvas, ¿no? Las uvas son dulces. Las uvas que están bien cultivadas, que son cuidadas, están hasta grandotas y saben bien jugosas, y su fruto y lo que da como resultado es muy sabroso y muy saludable. Pero hay uvas silvestres, que es lo que dice Jehová de los ejércitos aquí en Isaías, donde su pueblo que ya había escogido él, salieron uvas silvestres, amargas, pequeñas, sin fruto. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor las va a agarrar, las va a quitar y las va a echar al fuego, ¿no? Por eso es bien importante la predicación de hoy. Ya vimos anteriormente acerca de los frutos de la carne, lo que no tenemos que hacer. Los frutos del Espíritu, que van íntimamente ligados ahorita con Juan 15, de permanecer. Tú puedes decir que eres creyente, que crees en Jesús, pero si no das ningún fruto, este pasaje es bastante fuerte lo que nos va a hablar, porque si no das fruto, pues no conocerás el reino de los cielos. De forma específica, él se identificó a sí mismo como la vid verdadera, hablando de Jesús, y el Padre como labrador. La vid tiene dos tipos de ramas o pámpanos. Primero les voy a platicar lo que es una vid. ¿Alguien conoce la vid? ¿Lo que es la vid? Bueno, son pequeños troncos que no tienen nada, que se siembran en tierra fértil y comienzan a crecer. Ese tronco, que es como una especie de enramada, porque no crece mucho, la madera, pues como está muy chiquito, no sirve para nada, En la comida libanesa y la comida de esos lugares lo usan como condimento, porque pues no sirve para nada. Pero la vid es el conducto donde vienen todos los nutrientes. Si tú tienes una tierra bien cosechada, bien hechecita, en esa vid va a comenzar a crecer sana y fuerte. Y si el labrador, que en este caso es el Padre, va quitando todo lo que le va estorbando, entonces esa vid va creciendo muy bien. Entonces, por eso Jesús dice que Él es la vid. De la vid salen ramas y de esas ramas salen los frutos. Pero pueden salir las ramas, pero las ramas no van a concentrarse y a decir, den muchas uvas, no, pues no, así no sucede. Si esa vid que fue plantada en tierra fértil es regada y cuidada, a la hora que comienzan a salir las ramas, los frutos van a ser muy buenos y van a ser abundantes y van a ser racimos enormes. Por eso está haciendo esta metáfora con la vida de los creyentes. Y por eso repite varias veces, y permanecen en mí. El verbo permanecer está conjugado en casi todos los tiempos, y se menciona en todo este pasaje muchas veces, de permanecer conectados a la vid. Si yo tengo la vid y de repente agarro y arranco una rama y la pongo en agua esperando que dé fruto, no va a dar nada, porque tiene que estar conectada a la vid, y la vid es Jesús. 1. Los pámpanos que llevan frutos son los verdaderos creyentes, que son obedientes y fieles a los mandatos de nuestro Señor Jesucristo y a la voluntad del Padre. Ese es un verdadero creyente. Ese es el fruto dulce y agradable. 2. Los pámpanos que no llevan fruto representan a los que profesan tener fe, pero su falta de fruto indica que en su vida nunca ocurrió una salvación genuina y no recibieron su vitalidad de la vid. Aquí por eso es bien especial. Si tú realmente naciste de nuevo, debes de dar ese fruto. El fruto es la obediencia, llevar una vida en santidad y piadosa. De manera especial se tiene presente que Judas, en el contexto inmediato, pero la imagen se aplica en base a su ejemplo a todos los que hacen su profesión de fe en Cristo, pero en realidad no poseen la salvación. Los pámpanos que no llevan fruto son quemados. Esta es una ilustración del juicio escatológico y el rechazo eterno de estos falsos creyentes. También debemos de entender que este pasaje de Juan 15, tienes que leer Juan 14 y Juan 13 para entender bien el contexto. Todo esto, los teólogos dicen que se los dice a sus discípulos después de la cena del Señor.
que es la última cena que tiene el Señor en el aposento alto antes de ser traicionado por Judas. Entonces muchos hacen también esta comparación. Los que llevan mucho fruto son los 11 discípulos y el que no lleva fruto fue Judas. Jesús les dice a sus apóstoles que Él es la vid verdadera y su Padre labrador. Aquí queda claramente establecido que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Dios Padre como el creador de todo, y en este caso como el labrador. Aunque también algunos teólogos se van directamente a los apóstoles, como se los había mencionado antes. En este pasaje vemos que el Señor nos exhorta a permanecer en Él. La manera en la que podemos permanecer en Jesús es siendo obedientes. La obediencia es algo que se repite y se repite y se repite a lo largo de las Escrituras. La obediencia y la desobediencia. La obediencia tiene como recompensa salvación y vida eterna. La desobediencia tiene castigo eterno. No hay más. La palabra de Dios que está aquí, que es la que siempre proclamamos, es muy sencilla. O sí o no. O caminas con el Señor o síguete yendo directito al infierno. Yo a veces cuando voy a evangelizar uso un folleto muy padre que dice ¿qué se necesita para ir al infierno? Y lo abre y dice nada, porque ya te lo ganaste desde que naciste. Entonces, pero Dios te está dando hoy esa oportunidad de arrepentirte y cambiar tu vida. En este pasaje vemos que el Señor nos exhorta a permanecer en Él. La manera en la que podemos permanecer es siendo obedientes a lo que Él nos ha llamado, guardando sus mandamientos en su amor y amándonos unos a otros como Él nos ha amado. Ese es el segundo gran mandamiento, que nos amemos unos a otros. Lo menciona 2 veces en el versículo 12 y cierra en el versículo 17 recordándonos este mandamiento. Y a lo largo de los evangelios lo repite una y otra vez. Y Juan, en primera de Juan, repite lo mismo. Amaos los unos a los otros en el Señor. Este pasaje comienza realmente en la cena del Señor antes de ser entregado. Todo esto lo comenta con sus apóstoles desde el capítulo 14 y en el 15, después de exhortarlos a seguir sus mandamientos, también los llama amigos. Y ahí es en donde Él también les anuncia que el amor más grande que tiene uno es que pongan su vida por sus amigos. En el versículo 14 les dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nuevamente nos manda a ser obedientes a la voluntad del Padre. Otra vez la obediencia. ¿Quieres ser amigo de Cristo? Obedece lo que Él te manda, no lo que Él te sugiere, sino lo que Él nos manda. Del versículo 1 al 17, la palabra fruto se menciona 8 veces, lo cual nos indica que es muy importante que nosotros seamos ese fruto del Espíritu Santo, como Pablo lo menciona en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo estudiábamos. Los 3 primeros se refieren a tu relación con Dios, que es el amor, gozo y paz. Paciencia, benignidad y bondad se refiere a tu relación con los seres humanos, con todos tus prójimos. Y los 3 finales, mansedumbre, templanza y fe, se refiere a nuestra persona. Cuando ya cumplimos con el dominio propio, ya estamos del otro lado. Pero no se preocupen, esto se da poco a poco. El verbo permanecer es mencionado 11 veces y conjugado en casi todos los tiempos verbales y en todas las personas. Por tanto, si permanecemos en Cristo, podremos dar mucho fruto. Y también el que no da fruto y el que no permanece en Cristo será echado al lago de fuego, donde se escuchará el lloro y el crujir de dientes. Y esta frase se repite a lo largo de todos los evangelios. Ahora sí, después de esta pequeña breve introducción, vamos a comenzar con la primera parte. Muchachos, ahí me dicen cuando me falten 5 minutos, no me corten antes, porfas. Y si me regalan 10, se los agradecería. En esta ocasión, queridos amigos y amigas, estaremos estudiando del versículo 1 al 8 nada más. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. Esta es la última de 7 afirmaciones contundentes de su deidad que Cristo hace en la forma de declaración que se reconoce por la frase yo soy en el Evangelio de Juan. Yo soy, cuando Jesús dice yo soy, ahí estamos viendo que Él es el Padre también. Ahí vemos la Trinidad. Cuando la zarza ardiente se presenta delante de Moisés y le dice que pues vaya con Faraón y con su pueblo para sacarlos de Egipto, le dice, pero ¿de parte de quién les digo? Le dice, yo soy
yo soy el que soy. Entonces, cuando leamos en las Escrituras que Jesús dice, yo soy, ahí estamos, Él nos está declarando que Él es Dios también. Segundo versículo, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si lo tratáramos de ver aquí muy sencillamente, pues lo que sirve lo quitas y lo que no sirve lo desechas, ¿no? Pero voy a extenderme un poquito más. Aquí se presenta un labrador, o sea, el Padre, que se esmeró en la labor de deshacerse de la vegetación muerta para que las ramas vivas que llevan fruto puedan distinguirse bien. Esta acción se aplica a cristianos apóstatas que nunca creyeron que de verdad serían arrancados como parte del juicio divino. En Mateo 7, 16 y 17 dice así: por sus frutos los conoceréis. Y hace una pregunta. Esto lo está diciendo el Señor Jesús. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da malos frutos. Estos frutos malos nunca permanecieron, en una vida transformada de Cristo. Nunca se dejaron cambiar. Y lo dice varias parábolas, que nosotros tenemos que realmente dar fruto y evidencia de un cambio verdadero, si no nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan 2, 9, 19 lo dice claramente. Salieron de nosotros porque estaban en la misma planta, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí lo podríamos pasar a la iglesia, ¿no? Podríamos estar aquí todos juntos, unidos, cantamos, oramos, levantamos las manos, escuchamos la palabra de Dios, pero yo te invito a que te preguntes, ¿realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente estás siendo obediente a todos los mandamientos de la ley de Dios? Y si no es así, pues no importa, Dios siempre te va a dar la oportunidad, nada más que el tiempo se está cortando. Temo decirles que nos falta muy poquito tiempo para que se cierre la gracia y entonces ya no vaya a haber oportunidad de salvación. Hoy puede ser tu día. La expresión lo limpiará se refiere a que Dios quita todas las cosas en la vida del creyente que le impiden llevar fruto en abundancia. Esto es, Él azota si es necesario para arrancar todo pecado y todo obstáculo que frustre la vida espiritual, así como un agricultor quita cualquier cosa que crezca en las ramas y que les impida rendir frutos al máximo. En Hechos 12, del 3 al 11, se los encargo que lo lean. No se los voy a leer todo porque si no aquí terminamos mañana. Pero entonces tú puedes hacer tu confesión de fe, arrepentirte, pedirle perdón al Señor, como acabamos de cantar, rendirte a Él, obedecer. Pero de repente llega alguna de tus tentaciones, alguno de tus pecados y vuelves a caer. Bueno, tienes que permanecer en Él. 7 veces levantará el Señor al justo, entonces tienes que hacerlo. Pero si tú has nacido de nuevo realmente, el Señor, como lo dice Hebreos 12, del 13 al 16, te va a corregir y te va a ir limpiando y te va a ir quitando. No necesitas pedirle ayuda a nadie. Cuando tú realmente eres un hijo de Dios, el mismo Señor es el que te va a corregir. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tú corriges a tus hijos, no corriges al hijo del vecino. Tú corriges a tu hijo porque lo amas. Y a veces le vas a tener que dar con vara para que entendamos, ¿no? Pues mi mamá usó todo lo que había al alcance de su mano para corregirme y ahora le doy gracias a esa corrección severa y dura. Porque así es como se corrige. Pero si tú te vas a esperar, ay, pobre de mi hijo, es que lo voy a traumar de un golpe. Prefiero que le zorrajes ahí un buen estate quieto para que se enderece y no lleve una vida de perdición y pecado. Pero no te preocupes, si tú no lo haces, si él vuelve a nacer con el Señor de nuevo, el Señor se va a encargar. Y el Señor, y se los digo por experiencia, yo tuve que perder todo para entender que debo de caminar con el Señor. Y eso duele más
que una nalgada o un buen embarazo, ¿eh? Así es que no esperemos a eso. Seamos obedientes al Señor. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Somos limpios por medio de la palabra de Dios, ya que Él es el medio por el cual nos lava y nos limpia de toda maldad. No nos van a agarrar con agua y jabón y nos van a bañar, no, es la palabra. Por eso es bien importante que leamos este libro, que no lo tengas ahí nada más en tu buró. O yo he visitado casas donde lo tienen en una tril y así lo tienen bien abierto en el Salmo 91, no sé para qué, porque eso no sirve de nada. Lo que va a servir es cuando lo leas y lo pongas en práctica. Si tienes tu Biblia abierta, no va a pasar más que se llene de polvo y se pongan amarillas las hojas. Cuando tú la lees y lo pones en práctica es cuando funciona. Ezequiel 36, 25 al 27 dice, dice Jehová de los ejércitos, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré por medio de la palabra de Dios. No que te va a echar un chorro de agua. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón duro como la piedra no le va a entrar nada. Pero si tú eres cambiado y tienes un corazón de carne, vas a comprender la palabra y la vas a poner en práctica. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, o sea, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, que es lo que les acabo de decir. Nos lava, nos pone el Espíritu Santo, y si tú eres nacido de nuevo de veras, vas a guardar sus mandamientos y los vas a poner por obra. Si no has nacido de nuevo, pues puedes venir aquí 25, 30, 40 años a escuchar y no va a pasar nada. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Otra vez, aquí está la vid, aquí está el pámpano, y para que dé fruto debe de permanecer ahí. El 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por ejemplo, si nosotros queremos que nuestro teléfono, esto va para los jóvenes, nuestro teléfono se cargue, y si tú nada más le conectas el cable de un lado y no lo conectas a la corriente, ¿se va a cargar? Pues claro que no. Si el automóvil, motocicleta o cualquier cosa que jale con gasolina, si no le pones gasolina, ¿va a funcionar? Pues no. Así debemos de estar nosotros conectados con la fuente, que es la palabra de Dios. Disciplinarnos con oración, lectura y ayuno. Son las 3 principales disciplinas de todo buen creyente. Si tú haces eso, realmente va a funcionar. Dice así, permaneced en mí. La palabra permanecer significa quedarse o persistir. El hecho de permanecer constituye una evidencia de que la salvación ya ha tenido lugar. Primera de Juan 2:19 dice, el fruto o la evidencia de la salvación es la permanencia y la continuidad en el servicio a Él y su enseñanza. Juan 8:31-32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El creyente que permanece es el único creyente legítimo. ¿Cómo permaneces? Pues léete la Biblia. No digas, ay Diosito, no, pues no tenemos un Diosito. Es Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el gran yo soy. Leemos la Biblia, lo conocemos y nos conectamos. Y esa fuente de vida eterna está aquí. Esta agua que nos limpia está aquí. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esta parte viene bien fuerte. Ya casi voy a terminar, aunque no me crean. Siempre que un pastor diga que ya va a terminar, todavía le faltan 10 minutos. Más o menos. Media hora, gracias a Dios. Aquí la imagen presentada es de destrucción. Así se ilustra el juicio que guarda a todos los que nunca fueron salvos. Hay muchos versículos, pero nada más les voy a leer unos más.
digamos, importantes para que nos caiga el 20. Mateo 3:10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Cuando leemos eso, el fuego es el infierno. Mateo 13, 40 y 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. 42 dice, y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tesalonicenses 1, 8 y 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y con broche final, broche de oro para el final de este texto, nada más faltan 2 versículos. Apocalipsis 20:10, que es el último libro, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cuando leemos en la Biblia día y noche, no necesitamos ir a un diccionario ni ser teólogos. De día y de noche quiere decir que las 24 horas, todo el tiempo. El juicio ante el gran trono blanco. Oren para no llegar al trono blanco. Mejor preséntense delante del Señor en el trono de la gracia. 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ese día del juicio del trono blanco, si tú dices, bueno, pues yo me muero ahorita y ya la libré, no, van a ir por ti, estés donde estés, y serás juzgado por tus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, cuando estés en la presencia de Dios y digas, no, yo todos los domingos iba a la iglesia, yo levantaba las manos, cantaba, daba mis ofrendas, era bien buena gente, pero nunca naciste de nuevo, te van a buscar en el libro y van a decir, no, pues aquí no está, joven, ¿qué se cree? Que le toca castigo eterno, lloro y crujir de dientes. Y esto es más real de lo que nos podemos nosotros imaginar. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Enfatiza la importancia de la unión con Cristo y la influencia de sus enseñanzas en la vida del creyente. Este pasaje parte del discurso de Jesús en la última cena. Establece una conexión íntima entre la permanencia en Cristo y la efectividad de la oración. Y yo puedo dar testimonio de eso. Si tú permaneces en este libro, si eres obediente, Jesús te va a dar... Bueno, si oras a Dios en el nombre de Jesús, vas a recibir todo lo que necesitas, no lo que quieras, sino lo que necesitas, pero permanece. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Son 3 partes de este versículo para concluir. En esto es glorificado mi Padre. La glorificación del Padre ocurre cuando los discípulos producen abundante fruto, mostrando que son verdaderos seguidores de Jesús. La Biblia dice que si comemos, bebemos o todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Para eso somos diseñados nosotros. Y cuando naces de nuevo es para darle gloria al Padre con todas sus acciones. Yo aquí les digo muchas veces, lo que pienses, lo que digas, lo que sientas y lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Y si no glorifica a Dios, no lo hagas. Así de fácil y sencillo. 2. En que llevéis mucho fruto. El fruto se refiere a las buenas obras, a un estilo de vida que refleja el carácter de Cristo a llevar a otros a Él. Cuando tú has nacido de nuevo, se nota en tu forma de hablar, en tu forma de tratar a tu familia y de tratar a los demás. Es más, tú lo ves y dices, este es hermano.
Y luego ves otros que están en la iglesia, este es hermano, pero de Drácula o de no sé quién, pero hermano en Cristo no creo que sea. Porque por sus frutos tú los puedes ver, tú puedes ver. Tú ves al hermano aquí muy contento y muy feliz y lo ves saliendo y trata mal a su esposa y a sus hijos. Se va de parranda, va a ver el fútbol y se toma unos tragos y etcétera, 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 etcétera. ¿Y qué les cuento? Pues entonces no ha dado fruto, no ha nacido de nuevo. Ahora no lo eche de su casa, póngase a orar por él. La Biblia dice que si nosotros con nuestro testimonio podemos salvar a los demás y sean transformados. No a gritos y sombrerazos. Yo en ninguna parte de la escritura veo que Jesús, o sea, es que ustedes no entienden, no. Con amor se trata a la gente, con amor se restaura a las personas. 3. Y seáis así mis discípulos. La fructificación es la prueba visible de que uno es discípulo de Jesús, mostrando una relación auténtica con Él, que llevéis mucho fruto. ¿Cómo llevas fruto? Estudiando, pasando tiempo con el Señor en oración. La oración no es, Señor, bendiga lo que caiga en la barriga, amén, y vamos a comer. No, esa no. La oración es constante, es todo el tiempo, pasar tiempo tú a solas. Los varones tenemos que instruir a nuestras esposas por medio de la palabra, guiándolas. Y no necesita ser el pastor ni el teólogo. A ver, mi reina, o como le llames, vamos a sentarnos a ver, sí es cierto lo que dijo el pastor, fíjate que tomé nota de esto, vamos a leer, vamos a preguntar cómo podemos leer, nos sentamos juntos, leemos y aprendemos. Si tienes dudas, apúntalas y vienen conmigo, yo con mucho gusto les trataré de dar la solución. Y si no me lo sé porque no soy Dios que conozco toda la escritura, pues le investigamos y los ayudamos. Ese es mi trabajo. Conclusión. Solo una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido limpiada y lavada por la preciosa sangre de Jesucristo, convencida de pecado y llevada por el Espíritu Santo a la verdad, llevando una vida en santidad, siendo obediente a los mandamientos y estatutos de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, es la única forma de permanecer en la fuente de vida eterna que es nuestro Padre Celestial. Al final siempre tenemos dos caminos. O permanecemos en Cristo para salvación y vida eterna, o seremos echados al lago de fuego. Entonces, ya que estudiamos en las semanas anteriores el fruto de la carne, que son todos los pecados, ahí los encuentran en Gálatas 5, y el fruto del Espíritu, que también ya lo estudiamos, ahora, si ya estás dando ese fruto, te invito a que permanezcas en él. Ahora, si aquí ninguno ha recibido al Señor, o si no está muy seguro, los invito a que hagamos esta oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias por esta tarde, Padre, y si aquí hay alguna persona que haya abierto su corazón a tu palabra y que tu Espíritu Santo lo haya convencido de pecado, juicio y justicia y lo esté llevando hacia la verdad, que podamos hacer esta sencilla oración para a partir de hoy, como cantamos hace rato, entregar nuestra vida a ti y rendirnos. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy pecador. Quiero entregarte hoy mi vida y alejarme del pecado, Señor. Quiero permanecer en esta vid verdadera y que tú me ayudes, Señor, y me guíes por medio de tus leyes y estatutos a dar mucho fruto, Señor. Aléjame, Señor, de las malas amistades y de las personas y las cosas que me hacen pecar, Señor. Reconozco que he hecho lo malo, Señor, y he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Y te pido, Señor, que me cambies y me transformes. Hoy quiero entregar mi vida a ti, Señor, y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz si es necesario, Señor. Cámbiame, límpiame y transfórmame. Quita ese corazón de carne, de piedra, y pon un corazón de carne para que pueda hacer tu obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Muchas gracias.